Bueno, otra vez bienvenidos a nuestra vitamina. Estamos hablando de términos que puedan ayudarnos en estos tiempos de pandemia a dar como una aliciente, como algo que nos dé fuerza. Pues en la Biblia, Juan 1:14 habla que este verbo, o sea, Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Dos caras de la moneda. La gracia, el regalo no merecido. No hay que hacer obras, no podemos. El Evangelio es gracia. El Evangelio es que tú tienes una necesidad y Dios la suple por medio de Jesucristo. Teníamos necesidad de salvación, teníamos necesidad de perdón, teníamos necesidad de restauración de la relación con Dios. ¿Qué hizo Él? Mandó a su Hijo y al mandar a su Hijo mostró gracia. Pero también en la cruz no solamente se salvó la persona, sino se pagó el precio que yo debería pagar y tú deberías pagar. ¿Cómo fue eso? Dios mandó a su Hijo a derramar su sangre por nosotros. O sea, no solamente hubo gracia, que la gracia fue costosa para Dios, para nosotros no. Entonces, lleno de gracia, pero también de verdad. Él es Dios, eh, lleno de amor y de compasión, pero también es un Dios que es juez y es Señor y juez. Bueno, en la Biblia, por ejemplo, Moisés era un hombre que trajo la ley de Dios y él trajo los mandamientos, las normas, cómo debían comer y comportarse y vestirse y el que no moría. Él trajo la ley. Y más en Juan capítulo 1, versículo 18 dice que la ley vino por Moisés, a través de Moisés. Pero también Moisés, cuando el Señor dice va a destruir el pueblo, Moisés dice, ten compasión, por amor de ti mismo, dirán que los sacaste de Egipto para matarlos. Por favor, por tu propio nombre, ten compasión de ellos. Y aparece la palabra chesed o gesed, que es una palabra que significa misericordia y compasión en el Pentateuco escrito por Moisés. Entonces sí hay gracia. Sí, nosotros necesitamos perdonar porque hemos sido perdonados. Necesitamos tener paciencia, gracia, esperar un rato más, volver a dar otra oportunidad. Pero al tiempo, Dios no va a ser el que no haga las cosas a tiempo y correctas. Dice la Biblia en Éxodo 34 precisamente que Dios es lento para la ira, lento para enojarse, que tendrá misericordia a millares a los que le aman y temen sus mandamientos, pero por ningún motivo dará por inocente al malvado. La gracia es un regalo que Dios da, pero si no la aceptas, tienes que meterte bajo el juicio. Todos los que recibimos a Jesucristo tenemos lo que se llama un propiciatorio, tenemos una tapa, una cobertura. En este momento la ira de Dios está sobre el mundo. Dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se manifestó, pero saben, tú y yo que recibimos a Jesucristo, por esa gracia la ira no está sobre nosotros, pero está sobre el mundo. Por eso es la necesidad de evangelizar, porque el mundo necesita esa gracia o será destruido. Bueno, hay ejemplos en la Biblia, como Pablo dice, la mente, el entendimiento, habla mucho del entendimiento, de la mente, habla de la razón y dice que tenemos la mente de Cristo, que podemos tener en el entendimiento sea revelado Dios, pero también David en la Biblia habla que mi corazón, que mis emociones, que lo que siento está en problemado. La Biblia da paso a la razón, pero da paso a la emoción. Dos caras de la moneda. También la Biblia es clara cuando habla de Pablo de la justificación por la fe en Romanos. Dice, por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero Santiago dice, tú dices que eres justificado, la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa? Para ser salvo necesitas solo la fe, pero después de ser salvo necesitas obras que muestren que tuviste esa fe a esa gracia. Pero caben las dos, tanto que Lutero quería sacar a Santiago del canon porque decía, Santiago habla de la justificación por obras y eso no es bíblico. Él no entendía que la justificación por la fe es para el inconverso, va a ser justificado por la fe. Pero para el salvo, esa justificación produce obras. Entonces, hermanos, dos caras de la moneda, las dos caras de la moneda. Siempre hay dos caras, siempre hay dos puntos de vista. Por eso, cuando tú hablas con alguien, un problema matrimonial, ¿por qué hablar con uno? ¿Por qué no hablar con ambos? Las dos caras de la moneda. Bueno,
Por ejemplo, otro caso, Él murió por las enfermedades. Dice Isaías 53 que por sus llagas fuimos curados, pero también dice que en el mundo tendréis aflicción. Y dice Pablo que los que duermen en Cristo, hay gente que se va a morir, pero hay gente que va a ser sana. Hermanos, las dos caras de la moneda. Jesús aún no tiene todos sus enemigos debajo de sus pies, aunque ya venció la muerte, pero va a llegar el momento en donde la aflicción del mundo no va a tener más cabida, porque Jesucristo murió por nosotros, pero en este momento hay gente aún que muere. Acabo de tener 3 noticias de muerte de gente que fueron ovejas y particularmente fueron cercanas. Hace un mes supe de otra oveja que murió. Esa también, pues no todos, pero 3 de esos 4 han muerto de COVID. Van a morir. Yo creo que oraron por sanidad. Yo creo que se arrodillaron pidiendo a Dios que por sus llagas fueran curados. Pero algunos mueren todavía. Las dos caras de la moneda. Hay gente que está en la presencia de Dios con el Señor. Porque nuestra vida no solamente es aquí, también la eternidad tiene que ver. Las dos caras de la moneda. Hermanos, cuando nos centramos en un solo lado, Dios no tuvo misericordia y se llevó a mi hermano, se llevó a mi padre. Dios no tuvo misericordia y ante mis rogativas ni siquiera inclinó su oído. Y otros, Dios no tuvo gracia. En este momento la gracia no la vemos aplicada. Pero hay otro momento donde dice, Dios no tuvo juicio. Vemos lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en otros países. ¿Por qué Dios no pone la mano? Y nos herimos. Habacuc se hirió con Dios porque Dios no le ponía la mano a los injustos. Porque Dios no acababa con los malvados. David decía también, Señor, quiébrale los dientes. Y a veces no ocurría. Saúl murió de otra manera. Los enviados de Saúl murieron de otra forma. Lleno de gracia y de verdad, las dos caras de la moneda. Entonces, estamos viendo que en la Biblia en Romanos 8 dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Sí, hay un reinado, hay victoria, hay fe para tener victoria. Hay fe cuando no hay victoria. En Romanos capítulo 11, en Hebreos, perdón, capítulo 11, habla que hay fe cuando se tapan bocas de leones, cuando se desbaratan ejércitos, cuando los hijos vienen en resurrección. Eso es fe y nos han mostrado que es la única fe. Pero hay otra fe que dice que no vieron lo que pidieron y no vieron lo que ellos querían ver. Dice la Biblia que sufrieron persecuciones, fueron aserrados, fueron muertos. La fe tiene que ver con creer en Dios cuando hay respuestas y cuando no las hay, como esperamos. Entonces, hermanos, aquí hay un punto interesante que podemos nosotros notar. Dos caras de la moneda. Dios dice, te daré por herencia a las naciones. Pero Israel fue llevado cautivo hasta 1948, volvió a ser nación. Dos caras de la moneda. ¿Con eso significa que Dios es injusto? Siempre será justo. ¿Con eso significa que Dios no es misericordioso? Siempre será misericordioso. Él es el único que sabe armonizar perfectamente la justicia con la gracia, la verdad con la gracia. Las dos caras de la moneda. Nuestros temperamentos a veces son así. Hay gente que es muy dada a ser justo, a ser implacable, a que se tiene que cumplir la ley. Y hay otros que son muy dados a que hay que tener misericordia, hay que perdonar y dar una segunda oportunidad. Pablo y Bernabé son un buen ejemplo. Pablo no se aguantó más a Marcos y lo mandó a la casa. Bernabé dijo, no está tan justo lo que estás haciendo, Pablo, y se fue con se fue con Juan Marcos. Entonces, hermanos, los estoy llamando a algo. Pueda que en nuestra casa somos distintos. Ayudémonos a ser equilibrados y a ser un equipo. Yo entendí eso porque yo era dado a una manera y hay personas que eran dadas a otra. Y dije, hay goleadores. No tienen por qué tapar el arco que yo tapo. No tienen que tener la especialidad de lanzarse de palo a palo cuando mandan un tiro y taparlo. Mi responsabilidad es esa. Pero hay otros que están al frente haciéndole goles al oponente. Yo no lo hago porque estoy en el arco. Un ejemplo. Hermanos, las dos caras de la moneda. Estos tiempos de pandemia necesitamos entender que somos un complemento. Dos caras no significa que Dios esté como raro. No, Él es juez justo y tú no lo querrás enfrentar como juez. Pero es un Dios misericordioso que pasa por alto muchas cosas, pero cuando llega a la cruz no pasó por alto nada. Y su Hijo
pagó por nosotros. Yo quiero bendecirlos en este momento y declarar: Jesús es el Señor. Por favor, los que sean llenos de gracia, llénense de verdad. Y los que sean llenos de verdad, sean llenos de gracia. El Señor los bendiga. Un abrazo grande.